Hola a todos, a todas y a todes, queridos y querides amigos del Pasquino. Esta mañana me he levantado con ese titular en el artículo que publicaba el diario El País, en el que recogía que Donald Trump va a eh, intentar contar la verdad de la historia de Estados Unidos en el Smithsonian, siguiendo o borrando toda huella de las doctrinas que ellos consideran woke, es decir, esto que podríamos traducir en castellano por progre y que viene a acabar con ese a quitar esa grandeza de Estados Unidos, ¿no? Y que según ellos está generando adoctrinamiento y no historia. Y estaba leyendo el artículo, mi compañero Luis ya ha grabado un fantástico vídeo donde explica muy bien el contexto del Smithsonian y por qué el Smithsonian tiene que acatar básicamente esta decisión del presidente de los Estados Unidos, porque 2/3 de su presupuesto lo paga el gobierno federal. Y a mí enseguida me ha saltado a la cabeza, pues, mi criatura, claro. ¿Por qué? Porque uno de los temas que hablaba el artículo, que habla este decretazo del presidente de Estados Unidos, es que se va a reponer todos los monumentos derribados durante las oleadas de protestas que siguieron a la muerte de George Floyd en Estados Unidos y que conocemos con el nombre de el Black Lives Matter, ¿no? Y entonces, claro, esa parte de destrucción de monumentos públicos la trato en el libro y me he visto en la necesidad y en la obligación de, primero, de recomendaros bueno, que lo leáis, porque creo que trato ese tema y lo trato desde una perspectiva que es lo que a mí me gusta en este caso, que es dar contexto, y porque además me sirve para contextualizar también esta idea de Donald Trump. El problema fundamental es que eh, la memoria es muy frágil. Cuento en el prólogo del libro cómo hay un recuerdo común a casi todos los españoles que tenemos más de 40 y muchos años, que es que todos recordamos el 23F de 1981 y todos recordamos cómo nos llegaban las noticias del golpe de Estado y todos acudíamos a la tele. Y ese recuerdo es falso. Es falso porque, aunque sí que se grabó y luego se emitió 2 días más tarde, uno de los primeros edificios que ocuparon las tropas sublevadas ese 23F fue Radio Televisión Española. Cortaron la emisión y pusieron música militar, con lo cual nadie podía ver el Congreso de los Diputados. Sin embargo, la repetición de las imágenes a lo largo de los años sucesivos y en los aniversarios nos ha creado a nosotros mismos un recuerdo manipulado de que sí que vimos aquello. Esto me ha hecho reflexionar sobre lo frágil que es nuestra memoria, ¿no? Porque la memoria es muy manipulable. Si desde una institución se manipula ese recuerdo del pasado, se va a generar una visión del pasado que es más ideológica. Es decir, esta cosa que quiere hacer el presidente de Estados Unidos no es otra cosa que adoctrinar, pero adoctrinar en lo que él considera que es la verdad. Que es su verdad, no es la verdad. La verdad absoluta seguramente no existe. Y lo que hay que hacer es contextualizar, no adoctrinar, sino contextualizar, saber el contexto. El contexto de Estados Unidos es un pasado esclavista. Y es así, porque su historia es así. Igual que hay un pasado colonialista, igual que hay decisiones muy discutibles en su pasado, también en el nuestro. Nosotros tenemos un pasado colonialista, tenemos decisiones de nuestros políticos del pasado que han sido más o menos acertadas y no pasa nada. No se cae el mundo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Contextualizar, saber qué contexto había en la época, por qué se hizo,
cuál es la idea dominante y cómo eso se refleja en unos monumentos públicos que ensalzan o no una idea o una ideología. Esta semana era noticia el famoso problema de Cuelgamuros, ¿no? El Valle de los Caídos, la cruz del Valle de los Caídos, que es un tema del que he hablado varias veces. Un profesor de la Universidad de Sevilla pues decía que había que destruirlo. Seguramente lo decía de una manera, o bueno, a lo mejor lo creía. Yo cuento siempre que no, que las cosas hay que intentar protegerlas, pero contextualizarlas. A mí me cuesta muchísimo pensar en una destrucción y pensar que ejercer en la destrucción de un monumento podamos sacar algo positivo. Me parece mucho más positivo contextualizar, es decir, dar una explicación que nos explique cómo se construyó, por qué se hizo, qué ideología lo mandó a hacer, qué gente acabó allí enterrada, qué gente acabó sufriendo y muriendo allí en esa construcción. Es decir, me parece muchísimo más lógico eso que destruirlo. Eso sí, creo que habría que desacralizarlo y ese es el primer problema que creo que no se ha resuelto bien, ¿no? Hoy también era noticia el acuerdo entre el gobierno español y el Vaticano, en el que se mantiene como espacio sacralizado todavía. Creo que es un error, pero bueno, veremos qué pasa con el tiempo. Entonces, a lo que voy, que me pierdo por el camino. Creo que es importante entender que no se puede borrar nuestro pasado a golpe de decretazo, que eso es propio de regímenes muy dictatoriales, muy del pasado. Recordar o recordemos que durante la dictadura franquista, por ejemplo, en España, se elogiaba un pasado, ¿no? Los reyes católicos, el descubrimiento de América, los primeros Austrias, se quería hacer vincular, ¿no? Ese pasado con ese pasado con el régimen dictatorial y además con una vinculación ideológica muy fuerte con la idea del cristianismo, el catolicismo, la cruzada, que ha hecho mucho más daño a la Iglesia que cualquier otra cosa. Y eso pues, puede pasar también con esto, ¿no? El gobierno de Trump sabemos que es transitorio o no. Sus decisiones van a generar problemas que tardarán décadas en poder volver a subsanarse, ¿no? Y es importante que sepamos cuál ha sido nuestro pasado y nos reconciliemos con él y nos reconciliemos contextualizando. Entonces, me parece un error gravísimo este tipo de medidas que se alienten. Me parece también un error exaltar una parte de nuestro pasado sin tener en cuenta el contexto general y creo que lo importante es intentar conocer mejor ese pasado nuestro para entender nuestro presente y dejarnos de confundir los estudios históricos con la ideología. Es que siempre, si el estudio no va en tu cuerda es ideología y si va en tu cuerda es verdad y a mí eso tampoco me gusta. Es decir, hay gente que está trabajando desde perspectivas ideológicas opuestas seguramente a la mía y no por ello creo que su trabajo sea peor o mejor, sino simplemente da una visión que podemos matizar, contextualizar y discutir, y para eso están las corrientes historiográficas. Hay que intentar ser un poquito menos prohibitivo. Me estaba acordando que todo esto me recuerda a esos momentos de iconoclasia que también cuento en el libro, me recuerda a la hoguera de las vanidades de Savonarola, quemando libros, me recuerda a esas quemas de libros de la década de los 30 en Alemania con el periodo de, de ensalzamiento del régimen nazi, me recuerda a ese adoctrinamiento en las aulas en los 40 en España para generar una sociedad totalmente afín, ¿no? a la dictadura y eso al final coarta nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de mirar al pasado, de reconocernos en ese pasado y creo que siempre va a ser un error. Entonces, estaremos expectantes
a ver qué pasa finalmente. Son muy malas noticias estas ideas. Y mientras tanto, sí, yo sigo, os recomiendo, sí, he venido aquí a hablar de mi libro, os recomiendo porque es que es verdad, es que trato de todo esto. Esta respuesta al vídeo de Luis espero que esté a la altura, espero poder volver, que el Pasquino resurja de sus cenizas y sigamos grabando vídeos. A ver si me libero un poco de tiempo y puedo hacerlo porque es lo complicado. Espero leer vuestras opiniones por aquí abajo y nos vemos en redes. Chao.